Adivinen dónde estamos hoy. ¿A dónde estamos hoy, Lisana? Hoy estamos en la estación de Tren Maya de Cancún, ¡Fua! porque vamos a probar la experiencia del Tren Maya por primera vez. Que si no saben, si no conocen, es un proyecto que hicieron un tren que conecta varios estados de México, mayoritariamente en Quintana Roo y Yucatán, pero va hasta Chiapas también. Y fue un proyecto que costó millones y millones de pesos. Uno de los más importantes de la historia de este país también. Como pueden ver, qué linda estación. Todo nuevo, impecable, la verdad. Y es bastante reciente porque empezaron a abrir poco a poco en los finales de 2023 y terminaron el año pasado, finales de 2024. Por eso, hoy, 2025 en agosto, vamos a probarlo, tomar el tren, que hablan mucho de eso. Y nosotros tuvimos una idea. Dijimos, ¿qué tal si nos vamos a Playa del Carmen? Sí. Desde acá de Cancún, la estación de tren queda acá nomás al lado del aeropuerto de Cancún y nos vamos en el Tren Maya. Así lo probamos, Así es. la nueva experiencia. Y de ahí, cuando lleguemos a Playa del Carmen, que con Lisana ya conocemos, Sí. nos vamos a ir a conocer una isla preciosa que se llama Cozumel. Eso en el próximo video. Eso en el próximo video. Pero hoy dijimos, bueno, vamos a aventurearnos Sí. y vamos con el tren. Sí. Como pueden ver, Ah, acá está la estación, mirá. ahí va a parar el tren. ¡Wow! Fo, Tiene 1, 2, 4, 5 cinco ¿Carriles? Carriles. 5 carriles. Nosotros leímos con Lisana que para hacer el tren se inspiraron. Ahí se sienten los aviones llegando, mirá. Sí. Oyéndose, no sé. Leímos con Lisana que para hacer este tren se inspiraron en el tren bala de Japón. Aunque no es un tren bala este, tiene la misma tecnología y fue fabricado acá en México. Bueno, mirá, ahí también hay unos cafecitos y un restaurante ahí para ir a comer. Y acá van a abrir más locales comerciales. Ah, claro, mirá. Acá hay varios lugares para alquilar todavía. Y en todo, el Tren Maya también lo hicieron muy pensando en la cultura maya, porque, por ejemplo, los trenes y las estaciones también, mira, Simin Cac Está escrito en el idioma maya. debe ser Tren Maya, y los trenes tienen nombres mayas y tienen pintura y todo, ¿no? Inclusive, hoy el chico, el Uber que tomamos acá para venir hasta la estación, le digo, ¿qué son esas pirámides que hay en el medio de la ruta para ir a la estación? Le digo, parecen pirámides mayas. Me dice, Mateo, esos son ofrendas y, ¿qué más dijo? ¿Que lo llamó él? Altares. Y altares para que los protectores de los espíritus mayas no derrumben las construcciones. Porque dijo que el puente donde estaban cayó 3 veces, entonces hicieron los altares y no cayó más. Exactamente. Y como este tren atraviesa la selva maya, pasa por lugares sagrados donde hay jaguares, los protectores de la selva y los protectores de Chichén Itzá y de otros monumentos importantísimos en la cultura maya, hicieron muchas ofrendas a lo largo del camino para proteger todas estas construcciones que están viendo acá. Miren cómo quedó hermoso. Parece un estadio. Un estadio o también yo diría un aeropuerto. Sí, Un poco un aeropuerto tiene cara. Una estación de primer mundo, la verdad. y se nota que todavía están haciendo detalles, Sí. que todavía más grandioso va a ser, ¿no? ¿Sabes por qué, mi amor, más grandioso? ¿Qué? Porque leía hoy en el diario que tienen un proyecto para expandir esta vía férrea de más de 1.500 kilómetros y conectar la ruta maya que comprende la Riviera Maya, Belice y Guatemala. Eso es un proyecto a futuro. ¡Wow! Así que esto va a ser algo sorprendente y dicen que va a traer más de 3 millones de turistas. Así que Grandioso. es realmente grandioso todo lo que vemos acá. Mira, acá justamente está la taquilla para comprar los boletos. Nosotros ahora estamos en el mes de agosto y es baja temporada. Sí. Entonces pudimos fácilmente comprar online los boletos, que hay básicamente 2 tipos para resumirlo. La cabina que ¿Turista? compramos nosotros, turista, que nos costó ¿cuánto, Lisana? Para 2 boletos, 233 pesos. Muy económico el valor del pasaje. Sí. Y después está otra cabina, Premier, pero un poco más caro,
Hay menos asientos por fila y te dan un snack Sí. para comer. Básicamente es eso. Miren acá desde arriba, podemos ver las vías del tren mejor y cómo cruzan el medio de la selva. Porque si miramos una foto desde lo alto, se ve cómo corta realmente en el medio de la selva toda la vía del Tren Maya. Y obviamente hubo mucha gente que no está de acuerdo, no se puso contenta con esto. Por eso acá instalaron la Guardia Nacional, justamente para proteger toda esta infraestructura. Y nos comentaba el oficial que ellos ¿qué hacen? En cada recorrido ellos se suben y acompañan a los pasajeros. También van autos de la Guardia Nacional siguiendo el tren por donde pueden para proteger, ¿no?, el patrimonio. Dice que hubo gente que ya vino, que lo rompió, que intentó boicotarlo, etc. Eso suele pasar, así que pueden estar tranquilos que van a estar seguros acá porque hay toda una patrulla acá bastante grande. Y durante la construcción encontraron más de 50.000 objetos mayas. Mucha historia que estaba escondido. Fue todo por eso también que a veces tenían que parar la construcción porque encontraron algo, tuvieron que investigarlo y tal, y ahí podían seguir y así. Cuando nosotros fuimos a conocer el Chichén Itzá por primera vez con Lizana, Sí, pudimos ver cómo estaban construyéndolo el tren. sí, ¿Te acordás, mi amor? me acuerdo. Que hoy llega a la Chichén Itzá, a la estación. Llega a Chichén Itzá, así es. Uy, la fila que se formó. Ahí está la fila que vamos a tomar ahora. Ahí está la Guardia Nacional que estábamos hablando. Y bueno, vamos a pasar. También veo de acá que hay detector de metales, igual que en un aeropuerto, y bastante seguridad controlando lo que uno pasa en el equipaje. Así que está bien organizado y bien cuidado el lugar. Vamos subiendo. Primera vez también, no solo el Tren Maya, sino tomando un tren en Latinoamérica. Primera vez en la vida, qué emoción. En Latinoamérica, miren, ojalá esto sea un ejemplo para que en toda Latinoamérica construyan trenes así, para que podamos movernos más fácilmente y de una forma más económica. Penúltimo vagón nos dijeron, mi amor, que tenemos que ir. De allá, ¿no? Allá. Qué lindo que es, todo nuevo. Cuidado ahí con ese espacio, no se vayan a caer. El tren que vamos a agarrar con Lizana hoy es un tren estándar. Hay 3 tipos, o va a haber 3 tipos. El estándar es el que no tiene restaurante y no tiene cama, es nomás para viajes más cortos. ¿Ese? Acá vamos. Hola. 8 y 9. Sí, de aquí a la derecha, todo es la 2. Muchas gracias. Bueno, vamos entrando. Mira, tiene baño. Está fresquito. A ver. Ah, mira vos. ¿Está ocupado? ¿Está ocupado el baño? No, se va. Está ocupado. Ah, está rojo. Ah, está en rojo acá. Ah, sí, sí. Qué lindo. Ah, mira, tiene una cocina. Tiene cocina, todo, café. Buen día. Wow, buenas tardes. Para tomar un cafecito. Ah, mira, acá tiene unos snacks también para tomar cafecito. Tiene bebida y ahí tienen para poner las maletas, ¿ves? Sí. Ponerlas ahí atrás, como hace la chica. El aire acondicionado está bien fresquito acá. Y los pisos, mira, acá son de madera. Le da como un ambiente como nórdico, Lizana, ¿viste? Estilo madera, pero no es madera. No es madera, es como un efecto. Ahora sí, vamos entrando. Ah, son 2 asientos por vagón. 8 y 9, mi amor. Acá estamos. A mí me tocó la ventana, me la sacó Lizana. Bueno, ¿Querés quedarte ahí? bueno. ¿Qué tal los asientos? ¿Cómodos? Sí, cómodo. Oh. Vamos a poner esto. Ah, bueno. 45 minutos más o menos de viaje. La ventanita. Acá tiene espacio para poner la mochila. No sé si los asientos se tiran hacia atrás, me parece que no. No, ¿no? Cargador de este celular. Mira si acá necesitas ir trabajando. También. No sé si tiene wifi, Fíjate. porque en la estación hay wifi gratis, funciona muy rápido. A ver acá. Vamos a ver el test ANOVA digital. Pasajeros. Pasajeros. Mira, sí tiene wifi. Me voy a conectar, a ver. No. Bueno, hay internet, pero ahora no está funcionando. Hay 3 tipos de trenes. Este es el estándar.
va a haber uno que va a tener restaurante a bordo en uno de los vagones y un tercero que van a lanzar que va a tener cama para viajar largas distancias. Yo iría al de restaurante un día. Sería una experiencia también nueva para nosotros porque nunca lo hicimos. Ahí vamos. Yo me quedé curioso de ver cómo es el baño. Después, Después nos levantamos a verlo. nuestro asiento va marcha atrás. Claro. Ahí está la selva. Wow, mirá vos. Ahora va despacito. ¿Será que va a acelerar? Hay que tener cuidado con los duendes, Lisana, ¿eh? Hay duendes en la selva, duendes mayas. Si no le tiras un besito o algo, ellos se enojan, ¿eh? ¿En serio? ¿Te hacen travesuras? Bueno. Dicen que este tren llega más o menos 160 kilómetros más o menos por hora en su máxima velocidad. Ahí va más rápido. Ahora está acelerando. Y el tren es híbrido, funciona a electricidad o a combustible, gasolina. Eso lo hicieron para disminuir un poco la polución y también por si se queda sin luz, la red de energía pueden seguir operando con combustible. Muy suave, ¿eh? Suave. 5 puntos. No se siente la vibración del tren. Bueno, llegó la hora de espiar el baño. A ver qué tal. Oh, wow. Gigante el baño, ¿eh? ¡Ja! A ver. ¿Cómo es esto? Vamos a cerrar la puerta. ¡Oh! Por favor, cierre la puerta. Please lock the door. Cierre la puerta, dice. La puerta está cerrada y bloqueada. The door is now locked. Bueno. Pero me puedo hasta cambiar acá dentro lo grande que es. Enorme el baño. ¿Tiene para cambiar el bebé acá? Mirá. Inodoro de aluminio, papel y una campanita por si te dio alguna emergencia. Muy bueno, che, el baño. Limpio, lindo. Y leí también que van a hacer un vagón con baño que va a tener ducha. Así que la gente se va a poder bañar. Ahora voy a apretar acá. La puerta está desbloqueada. The door is now locked. Y me voy. Espectacular. Hasta luego, gracias. Llegamos a la estación de Playa del Carmen ahora. Y nuestra gran misión ahora es encontrar un transporte público que nos lleve hasta el centro Así es. de Playa del Carmen, que le dicen la Quinta Avenida. Mira, ahora sí podemos ver la trompa del tren. Mira qué linda. Lindo diseño. La verdad, me gustó mucho la experiencia. Muy bien hecho, suavecito, funciona bien, rápido, cómodo. Y bien organizado. Así es. A todo también le pusieron escalera mecánica. Eso a mí me gusta mucho. Cuando uno viene con valijas, mochilas pesadas, facilita mucho al turista. Ahora vamos a ver si hay transporte fácil y buen precio. ¿Te atoraste, mi amor? Sí, porque eso también es parte mucho de la experiencia. Exactamente. Porque el tren puede ser muy bueno, pero ¿cómo llego y salgo? Vamos a ver. Eso es lo que vamos a descubrir. Bueno, la verdad, 5 estrellas, porque hay bus oficial de Tren Maya, 55 pesos cada uno, y están organizados justo con la llegada de los trenes. Eso sí que es atender bien al turista. Así que ahí está, ¿eh? Ahí está, mira, ahí está el autobús, el precio está espectacular, nuevo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Adelante. Gracias, señor. Gracias. Así sí vale la pena tratar a un turista. ¿Ves? Perfecto. Esto es un ejemplo. Lo bueno de viajar en baja temporada es que puedas conseguir un hotel, boutique, hermoso, en la Quinta Avenida, que es el calle principal de Playa del Carmen, donde está todo. El baño, todo temática de playa. Mira qué lindo esto. Todo le pusieron estos azulejos. El agua tan bien. Ah, mira. Mira qué lindo. Bueno, Precioso, la verdad. y lo pagamos 50 la noche.
Ahora imagínense este precio en diciembre. El doble mínimo. Capaz, ¿eh? Así que bueno, me antoja algo mexicano. ¿A vos también? Bueno, vamos a tomar algo fresco. ¿Y comer algo mexicano? Bueno, vamos. Esta es la Quinta Avenida, como mencionamos, y a pesar de que es baja temporada, hay mucho movimiento igual, ¿no? Claro, porque ahora es la época de lluvias y también es la época donde acá en México los chicos vuelven a las clases. Y los países con frío ahora es verano, entonces tampoco no suelen venir. Y acá lo curioso que dicen es que es invierno, Sí. pero debe ser unos 40 grados de calor más o menos. Sí. Está caluroso. Está caluroso, está hermoso y no hay una nube. No, A pesar que es la época de lluvia, está bien seco todo. creo que todas las veces que vinimos era época de lluvia, pero nunca agarramos lluvia. Y de mucho calor. Yo creo que acá hace calor todo el año. Sí, ahora estamos buscando para comer. Yo vi una promoción de cantaritos. Así Ah. que si los precios son buenos, ¿por qué no? Aquí está la promoción de cantaritos, 2 por 1, 179 pesos. ¿Dónde fue la primera vez que lo probamos, Lisana, esta? A ver si te acordás. Guadalajara, tequila, porque allá hay mucha tequila y eso es a base de tequila, jugo de naranja, un tipo de soda y algo más. Y viene siempre en esta cosa de cerámica, ¿será? El cantarito. El cantarito. Y usualmente te lo puedes quedar en un restaurante, no sé. Te lo regalan usualmente, pero acá creo que no. Claro. Igual, ya tengo uno, así que muy rico. Hoy vamos a probar un plato nuevo en México. Es carne a la tampiqueña, que es un plato de carne muy típico en México. Y fue hecho por 2 hermanos en un restaurante en San Luis Potosí, pero habían vivido mucho tiempo en Tampico, Tamaulipas. Y nos dijeron que la mejor carne de México viene de Sonora. ¿Será verdad? Comenten abajo. La verdad, a mí me dio ganas de ir a Sonora. No sé, Lisana. Últimamente me gusta la carne. ¿Querés probarlo, mi vida? Sí, mi vida. Yo pedí 3/4. A ver. Mira, un debate puede ser muy grande, pero yo digo que la carne de vaca en México no tiene nada que envidiarle al de Argentina. Para mí son ricos los dos. Ah. Bueno, yo tengo mis resalvas. Es muy buena, pero para mí la mejor carne del mundo es de Argentina. Bueno, yo no soy experta, así que... Pero para mí los dos saben muy rico. Así que mejor no digo nada. Yo les voy a mostrar cómo me gusta a mí comer la carne y la voy a probar. A mí me gusta comerla así casi cruda. La vaca cantando, la vaca hablando. Vamos a ver. Está un manjar la carne. Entonces, la teoría... Después de haber comido tanta carne, está una manteca esta carne. Pero el gusto tiene algo especial, un toque especial. Yo ya dije en otros videos que la culinaria mexicana y peruana y de la India para mí son las 3 mejores del mundo, pero la carne para mí de Argentina es incomparable. Tiene algo especial, que es el gusto que le da la alfalfa cuando el ganado come ese pasto tan suave y espumoso. Y eso solo en Argentina hay, en la región de los Pampas, donde la tierra es negra. Entonces, es muy rica, sí, pero sigo sosteniendo que la Argentina es mejor. Bueno. Y eso es algo que lo digo con todo orgullo y corazón. Bueno, buen provecho. Bueno, acabamos de salir del restaurante. No sé a qué lado. Yo no sé qué pusieron en el cantarito, pero tenía bastante venenito adentro. Porque pedimos 2 por 1 2 veces. El primero era un jugo. Jugo. No le pusieron nada. Y el segundo le dije, señorita, póngale un poquito más de veneno adentro. Ahí ya le pusieron tanto que... Y nosotros nunca tomamos alcohol. Entonces cuando tomamos un poco ya saben lo que nos pasa. Ahora vamos a ver un poco la playa, a ver cómo está. La playa del Carmen. Carmen como mi abuela. Mi abuela se llama Carmen, Es verdad. curiosamente. Así que vamos a presentarle what. Oh, wow. ¿Qué pasó acá, amigos? Pasó lo que pasa Hay todos un los poco años. de sargazo en esta playa. Hay un poco de playa en el sargazo. Oh, wow. Pasa lo que pasa ya todos los años. Creo que vamos a tener que consultar a la bióloga Lisana, porque ella es la amante de la naturaleza.
que nos explique qué fue lo que pasó acá. ¡Wow! ¡Oh, my gosh! Mi amor, explícanos qué pasó acá porque está difícil la situación. ¡Wow! ¿Qué pasa? Yo nunca había visto tanto así en mi vida. Bueno, ¿qué pasa? El sargazo es un gran problema en muchos lugares, ¿no? Y es porque dicen que por la contaminación del mar está proliferando más sargazo en el agua porque tiene más nutrientes y todo. Y está en el alto mar, en el Atlántico. Pero con las corrientes marítimas viene hacia la costa de Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen y todo, ¿no? Sí. Pero el año 2025, que es ahora, están esperando el récord de muchos años, hasta 500.000 toneladas de sargazo, y es como el punto crítico. Y la verdad que se nota que hay bastante. Sí, mirá, y no es un poquito que viene a la orilla, es como que se puede agarrar con la mano y llenar la mano, es hondo la camada de sargazo que hay. ¿Y qué más, Lizana, nos dirías? ¿Solo en esta época del año viene o todo el año? Viene más en una cierta época, ¿no? Cuando el mar se calienta más. ¿Y qué están haciendo? Limpieza manual, también lo limpian en el mar antes que llegue a la costa. Ah, Pero es tanto que la verdad es difícil, ¿no es cierto? no lo pueden frenar. Aparte se nota que está todo en el agua. Da un poco de pena también porque, no sé, la gente vendrá a bañarse, pero no hay nadie metido en el agua. Claro. Lo que yo no sé, tal vez el agua de las islas Cozumel que vamos a ir, capaz sea limpio porque es contra el corriente, ¿no? Sí. Entonces, creo que allá puede ser que esté limpio. Pero lo que dan hacia la costa es mucho sargazo. Pero bueno, también muchos científicos están trabajando con eso porque han encontrado que se puede utilizar para hacer biogás. Entonces le están encontrando algún uso por lo menos. Y bueno, es bastante loco, ¿no? Como cada año parece que se pone más y más crítico. Cuando llegamos al hotel subimos al último piso y vi que había un tractor juntando esa montaña. Ahora se fue, pero quedó la montaña. Voy a poner al lado para que vean la dimensión de la montaña. Wow. La verdad, una pena, porque imagínate, venir de vacaciones y allá hay gente bañando. A ver, Vamos a ver. Ahí podemos ver hasta Cozumel, porque hay unos edificios altos en la isla que se ven desde acá, donde Ajá. vamos a ir. Y ahí nomás se ve el muelle donde vamos a tomar el ferry mañana para ir hacia allá. Sí, me parece que yo justo llego uno porque está la gente bajando. Porque nosotros ya fuimos a Isla Mujeres. Holbox, falta Cozumel. Pero bueno, ahí está la gente bañando, quiero ver. Sí, y acá ¿Qué ya hay pasó? más turistas también, Ajá. sentados, tomando y comiendo. A ver qué fue lo que pasó acá. Creo que sí, el sol, wow, qué fuerte, ¿no? Fuertísimo. Para broncear. Están también los mariachis. Ajá. No tendrán calor. Y el cuerpo se acostumbra a todo. Si algo que aprendí, Oh, el cuerpo se acostumbra a todo. Mirá los muchachos ahí cantando, ahí tocando la guitarra. No están cantando, van a cantar. Acá hay más turismo, ¿ves? acá al parecer el muelle este frena un poco que llegue el sargazo justo acá. Entonces la gente puede meter más fácilmente al mar. Claro, Por eso acá hay mucha gente. sí. Está mucho más fácil de meterse acá al agua. Ajá. Porque ya cuando pasas un poco me parece que no hay más, ¿no? No, viene todo a la orilla el sargazo. Claro. El sargazo dijo, ¿cómo puedo joderle la vida a la gente? Voy a la orilla. Sí. Lo más pegado donde hay gente, ahí voy. Exacto. Donde no hay gente, no voy. No voy. Con el calorzote que hace, ahora nos vamos un ratito al hotel a descansar. Sí. Y a la noche te saco a pasear. Ah, ¿te saco a pasear? Sacame a tomar unas enchiladas. Tomar enchilada. Sí, ¿Cómo es eso? no sé. Por acá vamos quedándonos, los amamos. ¿Estás bien? No, ¿Te llevo al hospital? llevamos.
Bueno, Que me pongan suero. bueno, te llevo. Llévame. Suscríbanse, den un me gusta y dejen en los comentarios si ya tomaron el Tren Maya o no, si les gustaría, qué les pareció. Y nos vemos en el próximo video en Cozumel. Chao. Chao.